Muy buenas noches, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Qué gusto volverles a saludar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy para mí es un privilegio nuevamente poderles acompañar aquí en este estudio bíblico en lo que es Noches de Apocalipsis, mis hermanos. Hoy vamos a ver acá con la ayuda del Señor el capítulo número 13. Entonces, pero quiero orar, mis hermanos, antes de poder continuar. Amantísimo Rey de Gloria, gracias Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú tomes el control, bendito Dios, de este estudio, Padre, que sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos que se conectan, igual como lo es para tu servidor, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú te manifiestas, Señor, desde tiempos muy antiguos, Padre, y ahora en el futuro, oh bendito Dios, tú quieres mostrarnos, Padre, esa maravilla, Señor, de tu palabra, bendito Dios, y de lo que va a acontecer en los últimos tiempos, Padre. Sé tú, mi buen Dios, dándonos la dirección en esta noche, con el respaldo, bendito Dios, del poder del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra y la gloria, y que bendigas a cada uno por nombre de los que van a estar conectados. Gracias, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga nuevamente. Entonces vamos a continuar en esta preciosa hora. Entonces, acá el tema es de las dos bestias, ¿verdad? Y vamos a ir viendo por qué se les llama las dos bestias. Aquí vamos a estar también del versículo 1 al 18. Esperemos que con la ayuda del Señor nos dé tiempo, ¿verdad? Si no, tendríamos que dejar ahí una segunda parte. Pero debemos ahí, mis hermanos, entrarnos a este punto, o sea, muy crucial, importante, en el cual pues el anticristo a estas alturas de la palabra va a estar operando. Aquí nos va a narrar más acerca de lo que el anticristo va a estar operando en el mundo para cuando llegue ese momento, obviamente, ¿verdad, mis hermanos? Entonces aquí nos va a presentar dos personajes, ¿verdad? Una simbología de animales, las bestias, que no precisamente significan animales, sino que son personas que actúan como animales, ¿verdad? Refiriéndose a estas bestias satánicas, ¿verdad? Refiriéndonos acá al anticristo y al falso profeta, nada más y nada menos, ¿verdad? Personalidades diabólicas o demoníacas que van a estar operando de una manera bestial, por eso es que se les llama de esa forma. Entonces, y aquí también la representación, una trinidad diabólica o satánica, si ustedes quieren verlo, porque vemos a Satanás involucrado, a la primer bestia que es el anticristo, y la segunda bestia que es el falso profeta, como que fuera una especie de trinidad diabólica ahí. Entonces vamos a leer el primer versículo. Dice Apocalipsis 13:1: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí ya nos da un poco más de pistas acerca de eso. ¿Y quién es? Pues aquí la manifestación, tal vez podemos decirle en su máxima representación aquí, el anticristo, porque aquí vemos que hay 7 cabezas, 10 cuernos, que las cabezas pues son figuras de gobiernos, igualmente los cuernos también gobernantes, ¿verdad? Igual las diademas, el poder político, el poder militar, el poder mundial, y tantas cosas ahí que se pueden ir relacionando ahí dentro de estas figuras o personas que acá estamos viendo en la palabra. Entonces, el mar simboliza las naciones, ¿no? Entonces, nosotros, mis hermanos, vivimos, actualmente pues sabemos cuáles son las naciones poderosas en el mundo, cuáles son las naciones que tienen el poder no solo militar, sino que también económico, y entre ellas podríamos hablar, si usted quiere, de países como China, Rusia, Estados Unidos, aunque Estados Unidos no figura dentro de la profecía final de la
de la palabra, ¿verdad? Queda totalmente excluida y ahí vamos a ir viendo más adelante por qué. Y lo vamos a ir especificando porque como las bestias estas se derivan el poderío de los antiguos imperios que existieron, pero ahí vamos a ir viendo poco a poco. Entonces aquí la arena del mar simboliza las naciones, porque recordemos que las naciones se toman decisiones, para eso están las Naciones Unidas, la ONU que le llaman, ahí está, tiene una organización ahí que hay una representación de cada país involucrada en esa organización. Y hay otras organizaciones ahí no menos importantes, ¿verdad? Como la OTAN, que ya incluye ahí países también del Medio Oriente, pero enfocémonos acá como una organización mundial u organizaciones mundiales. Entonces, aquí van a jugar un papel importante, mis hermanos, estas bestias o cabezas del imperio romano. Recordemos que en la época en la que nuestro amado apóstol Juan escribió el Apocalipsis, pues el sexto imperio que ya había llegado o predominaba hasta ese entonces era el imperio romano. Si quieren hagamos un recuerdo, porque empezó el imperio babilónico, posterior de los medos y los persas, el imperio egipcio, el asirio y el imperio griego, que era el quinto, y en los tiempos del Apocalipsis, cuando lo escribió Juan, cuando escribió la palabra, era el sexto imperio. Pero el séptimo imperio, que es el último que narra acá la palabra de Apocalipsis, se refiere más que todo al imperio del Apocalipsis, un séptimo imperio mundial, que se deriva también, que algo tiene que tener de todos esos imperios que han gobernado o han tenido ese poderío durante toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Ya llevamos una historia aproximadamente de unos 6,000 años que la humanidad existe. Ya los cálculos, eso que de millones que hacen las personas que hablan del Big Bang y de la creación y de la época paleontológica, mesozoica, etcétera, y un montón de cálculos que hacen ahí de millones, pero realmente si nosotros vemos la humanidad desde Adán, llevamos aproximadamente unos 6,000 años, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo, vamos a ver, tengamos aquí presentes, esto se me estaba pasando por alto, que aquí vamos a ir también tomando de la mano el capítulo 7 de Daniel, que ahí nos va a dar unas pistas ahí de los que son estos imperios, ¿verdad? Entonces, igual con lo de las 7 cabezas y las diademas, ¿verdad? Y los cuernos, ¿verdad? Que habla de poderío. Las diademas y los cuernos hablan de poderío, mis hermanos. Eso es lo que representan, la potestad para gobernar no solo el país que van a estar ahí gobernando, sino que también el mundo entero. Entonces, y sobre su cabeza dice que va a tener un nombre blasfemo, ¿verdad? Y ese nombre blasfemo, recordemos que el anticristo iba a estar gobernando hasta ese punto de la historia, y va a estar gobernando haciéndose pasar como Dios, como el Cristo, como aquel que hace milagros, como aquel que logró la paz, logró exterminar la pobreza, que muchos hoy en día quisieran que eso fuera exterminado y que hubiera un gobierno que solucionara los problemas del mundo, pero no hay hasta hoy, mis hermanos. Siempre hay problemas en los cuales la gente nunca está de acuerdo con sus gobernantes, siempre hay problemas, y no lo digo porque aquí en Guatemala siempre hay ese tipo de malos comentarios hacia un gobernante, porque realmente eso es mundial, mis hermanos, nunca hay conformidad total con la gente de quien los gobierna, siempre hay algunos a favor, otros en contra, otros que por ahí ni van para un lado ni para el otro, pero siempre hay disconformidad en el mundo, por la desigualdad tal vez que existe, ¿verdad, mis hermanos? Porque existe la pobreza, existe la riqueza, existe el hambre, muchos son los que tienen acceso a una buena alimentación, a un buen hospital, y se depende mucho de hospitales públicos, pero lo que sí es cierto, mis hermanos, es que aquí este nombre blasfemo o el anticristo, ese va a ser, y se le dice blasfemo porque se va a proclamar como Dios, él se va a proclamar, se va a presentar ante el mundo como el líder mundial, como aquel que solucionó todo, y que toda la gente, wow, vamos a decir,
Él es el que esperaba a la gente que nos gobernara, porque miren, ya trajo paz al mundo. Miren, ya no hay pobreza. Todos tienen dinero para comprar. Todos se les han solucionado sus problemas. Vean hasta qué punto psicológicamente el anticristo va a llegar a proclamarse como ese líder. Pero esa paz, esa felicidad va a durar poco. Ya van a ser 3 años y medio en lo cual él va a estar, pero durante esos 3 años y medio va a romper ese pacto y va a haber la abominación desoladora que ya hemos hablado en otros temas, donde ya se le hace una imagen, una escultura, todos tienen que adorarle, todos tienen que rendirle tributo a él, porque él es supuestamente Dios, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama que llevaba un nombre blasfemo, porque se proclama que él es Dios, engañosamente, y a muchos, obviamente, va a engañar. Veamos el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridades. Vean ahí que ya se está, aquí en este versículo 2, se confirma esa parte que yo les decía, que la autoridad que va a tener, la forma de gobernar política, militarmente, económicamente, va a ser una forma que, puchica, todos se van a asombrar y van a decir esto es lo que nosotros necesitábamos. Pero aquí le agrega otras características que dice que era semejante a un leopardo, a un oso, ¿qué más? A un león, y el dragón dio su poder, refiriéndose a Satanás, y su trono y gran autoridad. Entonces, el leopardo simboliza el poderío que en algún momento tuvo el imperio griego, mis hermanos, desde la conquista de Alejandro el Magno y muchas conquistas más de por ahí, pero él era el más representativo. Entonces, de ahí el oso, un tipo de los medos y los persas. El león representa a Babilonia. Y por último, el imperio romano, que es reavivado, ¿verdad? Porque recordemos que el imperio romano, como les vuelvo a repetir, ya fue el último imperio en sí que gobernó desde la época de Cristo, o hasta la época de Cristo, ustedes quieren verlos, porque ahí se dividió en Europa y por las conquistas que hubieron, y ya se formó cada región, cada país. Entonces ahí esa figura de conquista, como un leopardo, ¿verdad? Recordemos que Alejandro el Magno conquistó muchas ciudades, muchos territorios, y por eso es que se le simboliza aquí al imperio griego o a Grecia como el leopardo. De ahí, poderoso como un oso y codicioso como un león, ¿verdad? Porque aquí sus predecesores, hablamos de la velocidad con las cuales realizaban las conquistas. Todo eso era cuando, por ejemplo, el imperio romano llegaba a algún lugar, conquistaban rápido porque tenían el mayor ejército del mundo, y cualquier lugar se les rendía a ellos, y ya dejaban gobernadores en cada región, y ya decían que en nombre del César, y se proclamaban ahí como el imperio mundial. Entonces, aquí esto va de la mano con lo que es Daniel 7. Si gustan, veamos ahí rapidito, mis hermanos, porque veamos que esa visión de Daniel 7 ya había dado ciertas pistas, ¿verdad? Aunque el Señor le dice, sella este libro, ¿verdad? Hasta el día del tiempo, porque la ciencia se aumentará y todo va a ser revelado. Pero aquí vemos que esa revelación ya se le dio a nuestro amado apóstol Juan aquí en Apocalipsis. Recordemos que el libro de Apocalipsis significa las revelaciones. Entonces aquí nos está revelando la palabra, cómo a nivel de la historia se tiene mucho que ver para que esto llegue a suceder en los tiempos finales. Leamos acá en Daniel 7, que hay una pista referente a esto. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relato lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso
en esta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas, y de ave de espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente que todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí es de remarcar este versículo número 8, porque aquí ya se nos está haciendo referencia al anticristo. Aquí es un cuerno pequeño que salía de entre ellos, dice. Aquí es figura del anticristo, del último imperio, ¿verdad? Entonces, todos estos imperios que existieron, mis hermanos, en la antigüedad, van a estar representados aquí en la figura del anticristo. Entonces ahí dice: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vean ahí cómo sutilmente el anticristo, siendo un pacificador mundial momentáneamente, ¿verdad? Un engañador con sutilezas, con acuerdos políticos, con acuerdos de componer la economía mundial, va a lograr, como se dice, con su gran boca y sutilmente engañar al mundo en los tiempos finales, ¿verdad? Veamos aquí en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí hay varias situaciones, mis hermanos, porque aquí aparentemente como que puede existir en algún momento determinado de que este anticristo simule su muerte y una muy posible resurrección falsa ahí, y con eso, mis hermanos, dice que la tierra se va a maravillar, todos en el mundo se van a maravillar y van a decir: ah, bueno, este es el Dios. No solo Jesucristo resucita, también este, o sea, este es el Salvador del mundo, van a decir, ¿verdad? El mundo. Recordemos que a estas alturas de la historia, como les he dicho en otros estudios, la iglesia en sí no va a estar. Van a estar unos siervos que fueron sellados, los 144,000 que van a estar predicando. Va a estar el ministerio de los 2 testigos que ya hablamos también, que son figura de Moisés y Elías ahí predicando en los últimos tiempos, porque recordemos que hay un propósito también de Dios para levantar a su pueblo Israel. Ya con la iglesia ya tuvo un propósito y la llevó al cielo, ya fue arrebatada. Pero aquí todavía la misión de estos 144,000 que iniciaron, más otros que se fueron añadiendo, todavía existe la oposición ahí de lo que el anticristo está haciendo. Entonces ahí me imagino yo que van a haber ciertas guerras civiles que se van a levantar ahí, unos a favor, otros en contra, y que los que obviamente no creen en el anticristo, no se van a dejar poner su marca, van a ser muertos simple y sencillamente. Entonces vemos ahí que sutilmente aquí esto nos lleva hacia una muerte figurativa, pero que también resucita, ¿verdad? O sea, como que no solo el imperio que se está levantando a través del anticristo, sino que también va a haber un falso milagro ahí. Ya en sí esta herida mortal es figura también de los imperios que ya estaban muertos, ya estaban en decadencia, pero que también a través del anticristo se van a manifestar ciertas características de ellos por su dominio, su poderío y todo lo que eso conllevaba. Pero también va a existir un milagro engañoso ahí, donde el anticristo en algún momento lo declaren muerto y él va a resucitar engañando al mundo. Entonces eso definitivamente, mis hermanos, va a ser algo que
que va a mover y conmover al mundo y va a llevarlos a decir, bueno, entonces este es Dios, este es nuestro Dios, adorémosle entonces. Vean cómo puede Satanás engañar a la gente. Entonces, recordemos que, por ejemplo, a Judas también se le llamaba el hijo de perdición, ¿verdad? Igual a Satanás se le llama de esa forma. Aunque Judas, por su característica de haber vendido al Señor con engaños, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor confiaba en sus discípulos, confiaba en sus apóstoles. Lamentablemente, Satanás, siendo el engañador por excelencia, tocó la mente y el corazón de Judas para traicionar a su maestro. Yo quiero leerles así rapidito en 2 Tesalonicenses 2:4. Dice, y aquí habla acerca del, vamos a leer del 3, porque ahí nos da también una figura del anticristo acá. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Amén. Y eso ya se los aclaré en los estudios anteriores, donde ahí en Jerusalén, donde ahora ahí actualmente hay una mezquita, una cúpula dorada que hay, es una mezquita musulmana. Por eso le llaman de Omar, porque fue conquistada esa parte y fue edificada en el año 6000, en el año 600 después de Cristo. Fue edificada ahí. Pero que ahí, mis hermanos, en el lugar donde un día fue el templo de Salomón, donde Salomón lo edificó por gracia, misericordia, y porque también David ya se le había dado esa autoridad ahí, pero Salomón continuó con la reedificación del templo. Entonces, se cree que ahí específicamente se va a proclamar esa estatua del anticristo, donde todos, más que todo va a ser como un homenaje, ¿verdad? Donde él ya se proclamó Dios, ya se proclamó el que soluciona los problemas del mundo. Amén. Entonces, si usted le pregunta a alguien que quiere paz, pues le va a decir que sí. Si usted le pregunta, va al Medio Oriente y quiere paz, va a haber paz. Por ejemplo, usted va a lugares donde reina el narcotráfico o países donde ahí hay mucha inseguridad, todos van a querer paz. Incluso aquí en Guatemala supuestamente hay paz, ¿verdad? Está firme y duradera, dice ahí, ¿verdad? Pero fue una paz nada más interna entre la guerrilla y el ejército, porque realmente la paz que nos lleva hacia Dios es la paz que nos da Cristo, mis hermanos. No es una paz firmada en una hoja de papel. Para nosotros la paz es la paz que nos va a dar Cristo. Porque cualquier paz que celebren en el mundo entre países, eso es una paz, mis hermanos, que es solo pasajera, es solo en papeles, pero realmente la paz de cada cristiano es nuestro Señor Jesucristo, que mora en nuestro corazón. Amén. Entonces, pero como muchos buscan la paz del mundo, la paz que lleve a las naciones hacia eso, por eso es que muchos se van a maravillar el día que Satanás les lleve esa paz engañosa. Amén. Entonces vamos a ver acá, mis hermanos, sigamos leyendo el versículo 4, ¿verdad? Porque aquí hay mucho. Aquí podríamos involucrar a muchos países, mis hermanos, pero no quiero caer en mencionar nombres de países, porque yo sé que ese conflicto o ese poderío que se va, o sea, Satanás va a tener a su favor la mayoría de países poderosos, menos a Estados Unidos, pero sí, por lo menos le va a estar acuerpando, por ejemplo, Rusia, los países chinos. Les digo chinos porque hay cierta división ahí de que algunos, pues, por ser provincias chinas, se han separado, ¿verdad? Del país de China, pero, o por ejemplo las Coreas, que no se puede ver Corea del Norte contra la del Sur, no se pueden ver, a pesar de que son hermanos, pareciera que fuera el espíritu de Caín y Abel. Sin embargo, Corea del Norte tiene un armamento sumamente poderoso, hasta armas nucleares hay ahí, y tiene el mayor ejército del mundo. Ahí lo puede buscar ahí, si usted quiere googlearlo y busque ahí cuánto es la milicia del país de Corea del Norte, y se va a dar cuenta que casi todos los que viven ahí tienen que formar parte de su ejército, ¿verdad? Y
Y aparte de eso, también la oposición que hay del cristianismo en muchos países del Medio Oriente y también del Oriente, ¿verdad? Refiriéndonos a los países de China, Corea, pero que gracias a Dios también ya Dios ha levantado a siervos, que a pesar de las adversidades, Dios sigue poniendo siervos ahí que prediquen. Entonces, aquí seguimos hablando de gobernantes. Veamos el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, si ya Satanás le delegó el poder, Satanás como el dragón, la serpiente antigua, ya delegó el poder a la bestia, al anticristo. Entonces, ¿quién podrá luchar contra la bestia? Va a haber una interrogante ahí. ¿Por qué? Porque ya tiene el dominio, como les había dicho, de todo, el control, de todo. Entonces, ahí va a haber un asombro definitivamente de la humanidad. Y recordemos que Satanás es representado como la serpiente antigua. No por gusto es representada, por ejemplo, en China como una serpiente con patas y alas, porque es una especie de Dios o alguna revelación ahí, pero que tiene, incluso hay gente que se pone esos tatuajes de dragones, ¿verdad? Pero es una figura totalmente diabólica, ¿verdad? O sea, esa figura es la total representación de Satanás, sin lugar a dudas. Veamos, entonces aquí la bestia es adorada por los hombres, ¿verdad? Entonces lo adoran como a Dios, lo adoran como que él fuera de veras el Mesías pero ni cuando Jesús vino al mundo, ¿verdad? Que muchos le seguían, sin embargo muchos se oponían, pero aquí sí va a ser la excepción. Aquí tal vez va a haber oposición, pero por el pueblo que va a estar ahí predicando ahí en Jerusalén, ¿verdad? De los 144,000 más los que se les van a ir sumando. Veamos el versículo 5 y dice, también le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, dice. Veamos ahí qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está representando, cuál es esta parte que les decía, mis hermanos, porque en el momento que el anticristo corrompa la paz mundial, va a empezar a decir, bueno, ¿quién lo que hizo Dios, quién se puede oponer? Ya lo de Dios ya no sirve, o sea, lo de Dios no importa, va a empezar a hablar grandes blasfemias, mis hermanos, que jamás nos hubiéramos imaginado, aunque actualmente si usted le pregunta a un ateo, blasfema en contra de Dios, obviamente, sin pensarlo, o sin analizar la palabra de Dios y decir, bueno, voy a leer la palabra y voy a ver por qué, pero a veces se blasfema sin saber la palabra de Dios. Entonces, ante eso, mis hermanos, el mundo cae en pecado ante Dios. Entonces dice que hablaba primero dice que hablaba grandes cosas, solo vean cómo hablaba o cómo va a hablar el anticristo, grandes cosas. ¿Y qué más? Blasfemias, o sea, dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, échele pluma a usted cuántos son 42 meses. ¿verdad? 2 y 12, 24. De ahí ya llevamos 2 años. De ahí tenemos, como dice que son 42 meses, bueno, casi 3 años serían 36 meses, ¿verdad? Entonces, súmele esos otros 6 meses ahí, a 3 años, 36 más 6, 42, 3 años y medio. Y ahí es donde nos lleva la palabra y se cumple lo que dice en Daniel 9:27, donde se habla eso de los 3 años y medio, y de ahí se rompe ese pacto, cae la abominación desoladora, porque eso es parte de la abominación desoladora. Aquí nos está dando la palabra más detalles de lo que va a pasar en la abominación desoladora ahí en Jerusalén. Entonces, y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios, oigan, contra Dios, para blasfemar su nombre. Imagínense, se burla hasta del tabernáculo, algo que fue instituido por Dios. Al siervo Moisés se le dio, y muchos continuaron posteriormente adorando, porque recordemos que cuando se instituyó el tabernáculo, Dios
dio las medidas, les dio inteligencia a unos siervos ahí para que lo edificaran, y donde Dios les hablaba y tenían que parar, empezar a armar el tabernáculo y adorar al Dios, ofrecer holocausto y todo lo que se hacía. Ahí hay más instrucciones en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco, si usted quiere leer ahí los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces ahí vamos a encontrar el registro de eso, pero aquí, mis hermanos, dice, está blasfemando en contra de Dios. Vean qué sucio es el anticristo, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, se burla, o sea, como hoy en día se burlan muchos de que el cielo no existe. Es muy, sinceramente, triste, pero recordemos que todo eso Dios lo va a destruir, porque Satanás, el falso profeta y el anticristo van a tener poco tiempo, ¿verdad? Pero mientras ese tiempo está, cae ese engaño. Entonces, claro, obviamente a través de la historia han habido muchos anticristos, pero recordemos que aquí en la máxima manifestación del anticristo, mis hermanos, se llega a cumplir todo eso, esa oposición que usted ve a través de la historia del cristianismo. Eso no es casualidad, o sea, todo ha venido por obra de Satanás, que siempre se va a oponer a lo de Dios. Definitivamente así ha sido durante toda la historia, y en el final de los tiempos aún más con esto. Pero ¿por qué lo va a hacer? A través de engaños. Entonces aquí ya estamos hablando de los 42 meses, ¿verdad? Burlándose de Dios contra todo lo que está en el cielo y en el tabernáculo. Veamos ahí versículo 7. Y se le permitió hacer guerra, dice, contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Eso era lo que les decía a mis hermanos. De las 10 naciones que estábamos viendo acá al principio, donde habla de los cuernos, de las diademas, donde habla de las 7 cabezas, ¿verdad? O sea, ahí ya los 7 cabezas simbolizan los 7 imperios hasta el anticristo. Ya los mencionamos, ¿verdad, mis hermanos? Los 10 cuernos, 10 gobernantes, 10 naciones. Y les vuelvo a graficar nuevamente la estatua que Nabucodonosor soñó y que el siervo Daniel interpretó. 10 dedos que tenía la estatua, mezclado de hierro y de barro. Esa es la estatua de Nabucodonosor, que empezó con el oro, plata, de ahí llegó con el bronce, de ahí hierro, y de ahí las piernas estaban mezcladas con hierro y barro. Entonces, eso simboliza los 7 imperios mundiales hasta el anticristo, ¿verdad? 6 hasta la época que se escribió la Biblia, que ya les dije que era el imperio romano. Entonces, el 7º imperio, que es el anticristo, y de ahí dice los 10 cuernos. Les estoy volviendo a recalcar aquí el versículo 1. Las 10 naciones más poderosas, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que se van a formar esas 10 naciones. Mezcla de barro y de hierro, que es hasta cierto punto entre frágil y fuerte, ¿verdad? O sea, el hierro que representa Europa y el barro que representan las naciones del Medio Oriente, ¿verdad? Porque muchos han llegado a la conclusión, ¿verdad? Muchos estudiosos ahí de la palabra, e incluso mi persona, que me he puesto también a investigar ahí, pero es casi seguro de que van a ser 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, ¿verdad? Porque ahí va a ser esa mezcla, ¿verdad? Porque recordemos que aquí, si el anticristo ya logró la paz, ya no hay problema ahí de los bombazos ahí entre naciones, ¿verdad? Entonces, ya los cuernos y las diademas, como dice el versículo 1, pues ya son la representación de la autoridad, el poderío económico, militar, político, etcétera, mis hermanos. Para no ser repetitivo ahí, mis hermanos, disculpen ahí si me vuelvo repetitivo en ciertos versículos, pero es de recalcar eso, mis hermanos, porque realmente, si aquí vamos al versículo 7 nuevamente, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y quiénes eran esos santos? Recordemos que en los capítulos que nos anteceden, vimos lo que eran los 2 testigos, en el capítulo 11 específicamente. Entonces, ya ahí, esa autoridad ya viene de vencer esa parte, donde ya, bueno, el Señor en primer lugar les dio el poder también
de estos ministerios de Moisés y Elías que se levantarían ahí en ese momento y que iban a tener poder, pero también al final, ya de tanto, el Señor permite que ellos sean derrotados, ¿verdad? Entonces dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué? Porque muchos se van a oponer, mis hermanos. Como, por ejemplo, yo me opondría, aunque sé que mi vida estaría expuesta en ese tiempo, pero yo sería uno de los hermanos de los 144,000 que me estaría oponiendo, predicando la palabra, porque y denunciando lo falso que es el anticristo, lo que él está haciendo para engañar al mundo entero, mis hermanos. Entonces, Dios nos da ese poder, mis hermanos, para que nosotros podamos vencer y podamos denunciar. Por eso es que así es el evangelio, mis hermanos. Nosotros vamos en contra de lo que se hace en el mundo. No es que no estemos relacionados con el mundo, porque al final tanto usted como yo trabajamos en algo y en algo nos relacionamos en el mundo, pero tenemos que tener cuidado cuando se presenten cosas en las cuales nosotros tenemos que decir no, o decir el sabio ve el mal y se aparta. Esa es la diferencia que nosotros caminamos en este mundo, siempre también siendo luces, ¿verdad, mis hermanos? Siendo la sal, siendo luces para que muchos conozcan la palabra de Dios y vean en nosotros el cambio que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces aquí una total ira que va a tener aquí, enojo, ¿verdad? Ante todos los santos y dice que los va a vencer. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Primero, las naciones se van a asombrar de lo que él hizo. Van a estar ahí gozosos, supuestamente, de esa paz. Pero cuando se corrompan esa paz falsa que lleva el anticristo, esa comunión falsa que lleva, esa solución a todos los problemas del mundo, se va a llegar el momento en el cual las naciones se rinden ante él. Y también, posterior a ello, porque ya con el miedo, ¿qué nación se va a querer interponer ante el gobierno del anticristo? Le va a tener que ceder el control total, ¿verdad? O prácticamente adherirse a la voluntad del gobierno del anticristo. Entonces aquí este versículo 7 sí nos revela esa parte, mis hermanos. Triste, definitivamente, entre oposición y otros a favor, otros, obviamente los que van a estar en contra va a ser el pueblo de Dios que va a estar ahí denunciando lo falso que es el anticristo. Veamos. Y la adoraron todos los moradores, versículo 8, de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. ¿Por cuánto tiempo no fue predicada la palabra, verdad? Aquí hagamos de cuenta que ya la iglesia ya no está, o ya lo estoy poniendo en términos futuros. Gracias a Dios todavía está la iglesia en el mundo y está predicando, pero aquí ya estamos hablando, ya aquí el versículo 8 ya está dándole respuesta al versículo 7, ¿verdad? Los adoradores, todos los moradores de la tierra, los que no están escritos, los que blasfemaron el nombre de Dios, no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya se predicó la palabra, por mucho tiempo se predica la palabra. ¿Quién es Cristo? Nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que por gracia nos ha llamado a su salvación, nos ha dado ese gozo, esa paz. Entonces, aquí ya tristemente, mis hermanos, ya los moradores de la tierra a esas alturas ya se van a estar entregando más y más a la voluntad de la bestia, del anticristo. Amén. Y solo los que están en contra y hacen guerra, no solo verbalmente, sino que me imagino que también va a haber, como les digo, una especie de guerras civiles en ese momento. Entonces van a ser vencidos y van a morir muchos por oponerse al anticristo. Eso que no les quede la menor duda. Veamos el versículo 9. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Esto debería ser como algo que nos debe hacer reflexionar, mis hermanos. Ciertamente ya la luz del mundo ya vino, Cristo vino a presentar el Evangelio, nos vino a dar vida eterna, vino a salvarnos, a rescatarnos a todo pecador. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Entonces, la consecuencia aquí, mis hermanos, el que rechace a Jesús, ¿verdad? Porque recordamos que aquí la palabra se refiere a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra van a ser todos aquellos que nunca creyeron en Dios, que blasfemaron, al igual que el anticristo, la palabra de Dios, se burlaron de todo lo que hizo. Imagínense, si hoy en día existen ese tipo de personas, mis hermanos, si hoy en día existen muchos que blasfeman el nombre de Dios y diciendo que es un invento del hombre para creer en algo y no creen en esa gracia, en esa misericordia de Cristo, ¿verdad? Opinando que si ellos fueran dioses lo hicieran de otra forma, pero eso es imposible, mis hermanos. Cada quien podrá pensar lo que quiera como ateo, pero que Dios tenga misericordia, definitivamente, porque nosotros, por eso tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos hace reconocer la grandeza de Dios, tener fe que lo que dice la palabra de Dios es el propósito para el mundo de hoy. Aquí hay, mis hermanos, mucha palabra escrita de la cual nos va a salvar de la muerte, nos va a salvar del pecado. Entonces, aceptando a Cristo en nuestro corazón y el poder del Espíritu Santo que viene posterior a ello, viene a dar esa fuerza espiritual que cada ser humano necesita. Entonces, todos debieran aceptar el nombre de Dios, pero para eso estamos nosotros, mis hermanos. Si usted tiene por ahí un ministerio, no pierda la oportunidad de evangelizar y de que muchas personas todavía busquen a Dios, porque ahí sí que su venida está pronta, mis hermanos. Esto no es ninguna historia ni cuento. La venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima, la segunda venida me refiero, porque Él ya vino en la primera para darnos salvación, pero ahora viene con ojos de fuego, dice, a ejercer juicio sobre el mundo. ¿Por qué? Por todo lo que se está dando ya cuando opere realmente el anticristo. Ahorita pareciera que fueran ensayos y la gente hasta se rinde a los pies de un virus, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo, los poderosos, los gobernantes, los creadores de todo eso, ceden y están a los pies de un virus ahí, mis hermanos, refiriéndome al coronavirus. Entonces, en el nombre de Jesús, mis hermanos, nosotros debemos de estar preparados siempre para la venida del Señor. Por eso el Señor no puso fecha para venir, porque nosotros somos los que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Si Él pusiera fecha, ay Dios, cualquiera dijera, bueno, entonces sigo pecando, y porque el Señor igual viene mañana, pasado mañana, pero no, el Señor nos quiere preparados, mis hermanos. Debemos estar preparados a esa inminente venida, y por eso dice: el que tiene oídos, oiga. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice. Amén. ¿Por qué? Porque muchos entregaron sus vidas, tanto desde que empezó la iglesia después de Cristo, en los siguientes años que Cristo se fue al cielo, fue llevado a una nube. Siguieron los apóstoles predicando y siervos que se fueron convirtiendo en el camino, y muchos murieron, y que para la época del anticristo no va a ser la excepción, ¿verdad? O previo a la tribulación antes del arrebatamiento de la iglesia, también van a morir muchos que van a ir a la presencia de Dios por oponerse a todo el pecado que está acechando el mundo, porque el mundo está acechado de pecado. Cada día dice, vamos de mal en peor, porque la palabra dice, porque los días son malos, dice. O sea, los días no van a venir de malos a buenos, van a ir disminuyendo de mal, y cada vez el hombre, como dice en Romanos, es inventor de males, dice ahí en el capítulo 1, es inventor de males, y por ser inventor de males se olvida de Dios, ¿verdad? Por creerse sabio se vuelve necio, etcétera, y viene el pensamiento y concluye: no hay Dios. Qué tan sencillo, ¿verdad?
Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, aquí vamos, ya vimos las consecuencias ahí de lo que pasa, los que de plano son entregados. Ahora veamos el versículo 11. Después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, dice. Veamos ahí qué curioso eso, ¿verdad, mis hermanos? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí ya se está presentando o está llegando al escenario el falso profeta. Y esto es lo que conlleva a ese dominio político que ya viene llevando de por sí el anticristo. Que el anticristo ya lleva amarrado todo, mis hermanos, los gobiernos, lo político, lo económico, ya lo lleva ahí bien amarradito el anticristo, ya lleva hecho su paquete, pero falta algo. Y falta eso que también desde muchos siglos y hasta el día de hoy se sigue engañando a la gente. Muchas sectas que hay en el mundo diciendo que llevan a Dios, pero realmente no llevan a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer qué va a hacer aquí el aparecimiento del falso profeta? Pues va a ser ni nada menos que eso, ¿verdad, mis hermanos? Tratar de llevar en estrecha cooperación con el anticristo como una campaña, si usted quiere verlo, o como una especie de propaganda o publicidad para que adoren a la bestia, al anticristo, a la primera bestia que ya vimos, y que lo lleve a ese nivel en el cual diga, ahí está Dios. O sea, ahí va a haber como que un medio puentecito así mero raro entre esa conexión que va a tener el falso profeta con la gente, más que todo con la gente, mis hermanos, con la gente que va a seguir aún siendo más engañada, llevándolos a creer que el anticristo es la solución del mundo, ¿verdad? Los va a llevar, dice ahí habla que tiene 2 cuernos como los de un cordero, y que lleva una apariencia de piedad, ¿no? Con el respeto de algunos que por ahí pueden profesar la fe católica. Por ejemplo, hagan ustedes de cuentas que es una especie de papa. No quiero herir susceptibilidad porque posiblemente de por ahí venga este falso profeta, ¿verdad? Puede ser que por ahí salga del Vaticano, pero por eso les digo, con todo el respeto, no quiero llegar a ofender a nadie. Porque también puede haber, porque quién es el que mueve si el mundo, si usted ve a nivel de líderes religiosos en el mundo, el catolicismo está sembrado en todos los países, excepto de algunos países musulmanes, pero en el mundo entero hay una especie de conexión entre todas las iglesias católicas con el Vaticano. Entonces, ¿cómo poder levantarse alguien con aspecto de piedad, aspecto de paz? Por ejemplo, hace un mes, si no estoy mal, por ahí el Papa visitó incluso Irak, ¿verdad? ¿Cuándo visitar a alguien, un personaje en un país puramente musulmán y que si hay católicos hay pocos o cristianos hay pocos? Porque ahí, si el que no acepta a Alá o a Mahoma, el profeta, está hasta en riesgo hasta de muerte, ¿va? Entonces, ay, perdón si ven un zumbido, mis hermanos, pero anda un como helicóptero ahí merodeando, pero ahí disculpas ahí de ese zumbido. Entonces, podría ser, mis hermanos, o sea, les estoy hablando de esa forma sutil de hablar, de llegar a la gente, de convencer, ¿verdad? De crear una especie de unión religiosa entre muchos que por ahí van a dudar lo que está haciendo el anticristo, lo que está operando él. Entonces, con la ayuda de este falso profeta, va a ir en paralelo a lo que el anticristo va a hacer. Entonces, por eso les digo una apariencia de gentileza, de mansedumbre, ¿verdad? Incluso convenciendo a la gente que
que el anticristo es nuevamente el Mesías enviado por Dios, y llegando así sutilmente, va como un amor falso, queriendo introducir esa idea a la gente, ¿verdad? Entonces, pero dice que habla, ¿cuál es otra característica acá? Dice, pero hablaba como dragón, dice. ¿Qué indica eso? Que está directamente conectado o bajo órdenes de quién? De Satanás. Nada más y nada menos. Entonces, vean que lleva alguien como que de doble cara, ¿verdad? O alguien que por dentro, por fuera externamente es como un sepulcro blanqueado, como decía Cristo, bien vestido, bien arregladito, con apariencia de piedad, con apariencia de convencimiento a la gente, pero que por dentro lleva las órdenes putrefactas de Satanás, mente diabólica, de espíritu engañador, si usted quiere verlo. Entonces, si vemos cómo opera Satanás, igual hoy en día, sobre muchos brujos, por ejemplo, que hacen disque milagros y la gente ahí también se maravilla, o muchos que por ahí se asombran de, por ejemplo, aquel que desaparece cosas o que camina en el aire, por ahí sale un fulanito. Eso definitivamente es poder diabólico, no es un simple truco, es un poder diabólico. Entonces, aquí nos lleva hacia eso. Ya veamos ahí el versículo 12 y 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera vez y en presencia de ella. Y oigan, ahí está la par. Está el falso profeta y está el anticristo. Por eso les decía yo, para no herir susceptibilidades ahí, mencioné un personaje, ¿verdad? Pero veamos ahí, si nos vamos actualmente, políticamente, la Iglesia Católica infiere mucho en los gobernantes. Cualquiera me podrá decir que no, pero yo al menos eso sí lo veo. Si alguien quiere inmiscuirse en alguna opinión, ahí se levanta. Incluso hay también por ejemplo aquí en Guatemala también hay una unión evangélica, ¿verdad? Pero a veces también llevan ciertos tintes ahí políticos, ¿verdad? Que no debería estar mezclado ahí con lo religioso, y lamentablemente el catolicismo nació prácticamente de esa idea imperialista, porque la iglesia católica romana, porque ahora ya no dicen que ya no es romana, ¿verdad? Tal vez porque el Vaticano queda en Italia, ¿verdad? Pero sigue siendo de Roma. Entonces, desde ese momento que por ejemplo, desde los conquistadores famosos, llevaban, pero siempre llevaban como que la cruz, o sea, decían que vencían y llevaban la cruz, o sea, había una mezcla ahí entre el gobierno. Bueno, ya no perseguimos a los cristianos, entonces agreguemos el cristianismo al gobierno romano, y ahí nos lo llevamos y convencemos a muchos cristianos a que ya no los vamos a matar, sino que vamos a agregar el cristianismo también a Roma. Pero ¿qué pasó ahí cuando el cristianismo fue agregado a Roma? ¿Qué? También se involucraron también estas situaciones paganas, o cultos paganos, ¿verdad? Porque se mezcló el paganismo con el cristianismo, y por eso es que fue el resultado de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Todo les digo con todo el debido respeto que me merecen. Entonces, si nos vamos a ver quién fue la primera iglesia, porque muchos dicen que la primera iglesia fue la Iglesia Católica, pero eso es falso, porque si nos vamos a la palabra, en Hechos de los Apóstoles, ¿quiénes iniciaron la iglesia? Los apóstoles, ¿verdad? Predicando en las sinagogas y predicar el evangelio como Cristo lo ordenó, y ahí nació el cristianismo. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, que cada gobierno toma mucho en cuenta hoy en día la iglesia católica para todo. Incluso en los canales locales por acá le dan mucho énfasis a la iglesia católica, o reconocen la autoridad del Papa sobre cualquier nación. Entonces es reconocida. Imagínense que alguien se aproveche de ese poder que tiene la iglesia para poder convencer a muchos, y lo va a lograr hacer en la época del anticristo, estoy hablando, ¿verdad? Porque los que ya conocemos a Cristo, sabemos que muchos han conocido la verdad, y la verdad los ha hecho libres, ¿verdad, mis hermanos? Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que ver acá, que la palabra nos hable, ¿verdad? Sin entrar en religiosidad, porque al final lo que nosotros predicamos no es religión, sino que es una relación ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos entonces, dice, leamos nuevamente, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, y mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí nos vuelve a hacer esa remembranza que puede ser que dentro de esas algunas oposiciones puede ser que alguien se infiltre y que supuestamente caiga herido el anticristo o incluso lo maten, ¿verdad? Ante todas esas guerras civiles, pero él va a revivir, como revivieron los imperios romanos, los imperios que nacieron del mundo en él, en la figura del anticristo. El imperio babilónico, medos y persas, asirios, egipcios, griego, romano, 6 y 7 el anticristo. Entonces ahí llegamos, mis hermanos, a ese punto en el cual va a tener señales mentirosas ahí, ¿verdad? Y va a ejercer toda la autoridad. O sea, vean ahí cómo le es delegada también, o sea, el anticristo también le va a dar esa autoridad a él, que lo respeten, ¿verdad? Que él está hablando en representación de él, como que va a ser un vocero que va a llevar señales también. No solo va a hablar así gentilmente, sutilmente, pero y también va a llevar ese poder engañoso, ¿sí? Fuego del cielo. ¿Quién ha hecho eso, mis hermanos? Tal vez Dios con las plagas. Solo Dios lo ha hecho. Con las plagas que envió a Egipto, por ejemplo. Con las plagas que ya vimos ahí en los capítulos que antecedieron. Cuando ya cayó el juicio. Vean cómo se van a mover engaños en ese tiempo. Y dice que habla y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la imagen, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió, dice. Vean ahí, ¿quién va a hacer descender fuego del cielo? Solo Dios, pero aquí va a haber una señal mera ahí confusa. Recordemos que también en Egipto, si usted recuerda cuando fue presentado, cuando se presentó Moisés y Aarón delante del faraón, también convirtieron en culebra los bastones de los dos magos que tenía ahí el faraón, que vino Aarón, y la vara de Aarón devoró a las otras dos serpientes. Entonces Satanás también tiene poder engañoso, tiene poder para engañar a la gente. Por eso es que ponemos el ejemplo de los brujos, porque ellos hay espíritus engañadores detrás de ellos, y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. De aquí van a estar estas señales, pero pidámosle a Dios que muchos el día de hoy se conviertan y busquen de Dios, y que lamentablemente en esos tiempos por esas señales se van a convertir, pero no a Dios, sino que al anticristo. Y ya teniendo esa imagen de la abominación desoladora en Jerusalén, esto va a ser terrible, mis hermanos, pero que Dios tenga misericordia ahí de los que primeramente Dios se vayan a convertir a través de la predicación de los 144,000 del ministerio que va a ser levantado de Moisés y Elías, ¿verdad? Entonces Dios va a tener misericordia de algunos, pero los que van a quedar engañados ya no se va a poder hacer nada, porque ya vimos que no estaban escritos en el libro de la vida y que se burlaron de Dios y de Cristo. Imagínense, burlarse de Cristo es una gran blasfemia. Entonces ahí lo vamos a dejar el día de hoy, mis hermanos, porque este tema de ahorita ya viene el tema de la marca la bestia del 666, y sí se requiere un poco más de tiempo. Yo sé que esto quisiéramos tener más tiempo, pero realmente acá nos podríamos llevar horas y horas con esto. Entonces
en el próximo capítulo, como decíamos, vamos a continuar con ello. Entonces va a ser muy importante ver aquí ese análisis de lo que el 666 se involucra desde tiempos antiguos hasta en los sistemas computarizados y muchas, no sé si decirles coincidencias o de veras hay poder diabólico detrás de todo eso, ¿verdad? Pero hay mucha relación del 6 con la humanidad y que ahí vamos a ir viendo por qué se va a poner esa marca y por qué nadie va a poder comprar ni vender si no llevas a esa marca, ¿verdad? Como hoy me sorprende las noticias de que ya están registrando también ahí lo de la vacuna, el que quiera, pero hay un registro ahí. ¿Pero por qué se hace? Para que la gente pueda viajar y ahí identificado, en todo el mundo va a estar identificado de que usted ya se vacunó y que no va a contagiar a nadie. Vean hasta dónde llega eso. Entonces no me extrañaría que algún día la marca de la bestia sea así, ¿va? Ninguno va a poder comprar ni vender, pero eso lo vamos a analizar la otra semana en el nombre de Jesús, mis hermanos. Entonces yo les voy a pedir que oremos, mis hermanos, que oremos, porque es muy importante que nosotros tengamos esa conexión con Dios y que no temamos, no desmayemos, porque el Señor está con nosotros, mis hermanos. Honremos el nombre de Dios, busquémosle, no sin importar el tiempo, la distancia, busquemos de Dios. Es el consejo grande que yo les puedo dar, mis hermanos. Amén. Oremos para quedar despedidos ahí por un momento. Amantísimo Rey de Gloria, gracias te doy, bendito Dios eterno, por tu grande amor, por tu misericordia, por ese respaldo divino de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirme, Padre Santo, poder impartir esta palabra, Señor, este estudio bíblico. Bendito Padre, guíanos hacia toda verdad, bendice a cada uno por nombre, los que estuvieron conectados, Padre, y que podamos seguir adelante con estos estudios, bendito Dios, sin perder de vista lo grande, lo maravilloso que tú eres, bendito Dios, y podernos acercar más a ti, Señor, con el interés, bendito Padre, seguir aprendiendo, porque es muy importante para el pueblo de hoy seguir aprendiendo en tu palabra, Padre, no quedarnos, no dormirnos, porque tu venida está pronto, bendito Dios. Guíanos hacia todo, ¿verdad? Y que muy pronto estemos nuevamente conectados. Gracias, bendito Dios, bendice a cada uno por nombre, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga de una manera especial, que la paz de Cristo gobierne sus corazones y me les dé mucho gozo ahí en sus hogares y en todo lugar. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Saludos cordiales a todos y bendiciones.